Nos situamos en España del año 1936 y, en un intento de terminar con la Segunda República, llega Mola Franco, junto con otros militares y tropas, dando un pronunciamiento militar que desembocará en una guerra civil, la Guerra Civil Española, que, con 3 años de duración, deja consecuencias como la muerte de medio millón de personas, el exilio de otros miles de ellos, graves consecuencias económicas, así como consecuencias ideológicas que perdurarán hasta nuestros días. Tras acabar la guerra, en 1939, Franco es elegido generalísimo de todos los ejércitos, jefe de Estado y jefe del gobierno. El Estado español comenzará a adoptar ideas fascistas, así como el catolicismo, la creación de un único partido y una fuerte censura y represión. Esta represión fue especialmente dura en gente que se oponía al régimen, condenándolos a muerte o penas de prisión duras y prolongadas. Sin embargo, hay un sector de la población que sufre una doble represión: las mujeres. Aparte de ser encarceladas o fusiladas por sus ideas, también se vieron afectadas por una represión que pretendía establecer una sociedad patriarcal, en la que la mujer fuese sumisa a su marido o a cualquier otro hombre. Se restablece incluso el Código Civil de 1889, añadiendo algunos artículos como estos. El artículo 57, en el que dice que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. En el artículo 1263, en el que se compara a las mujeres con locos o dementes. Y el artículo 1387. Además, había ciertas cosas que las mujeres no podían realizar o no tenían capacidad para decidir, como despidos forzosos de trabajos, ya que si estaban casadas debían dedicarse a cuidar del hogar y de los hijos. Tampoco podían realizar trabajos creativos, ya que el gobierno afirmaba que la mujer carecía de creatividad y no era capaz de realizar esa serie de trabajos. No podían decidir sobre el futuro de sus hijos. Si el marido quería darlos en adopción, se daban. Ella no podía decidir si hacerlo o no y no importaba su consentimiento. Si tenían menos de 25 años y no estaban casadas, no estaban legalmente autorizadas a emanciparse y no podían vivir por su cuenta. Se prohíbe el divorcio. El Código Penal castigaba a las mujeres que cometían adulterio. Incluso era legal que el marido le pegara si quería. No podían disponer de su propio dinero. Tenían que pedir permiso por escrito a sus maridos para poder abrir una cuenta corriente, vender bienes o comprar a plazos. Ahora veamos el día a día de las mujeres. Si eras una niña, asistías a clase, mayormente clases en las que solo había chicas y que estaban dirigidas a formar esposas y madres ejemplares capacitadas para el hogar, que diesen a la patria numerosos hijos e hijas. Esto conllevaba que el currículum escolar de las mujeres incorporase asignaturas tales como tareas del hogar y economía doméstica. Uno de los manuales dirigidos a alumnas de bachiller, comercio y magisterio rezaba: cuando estéis casadas pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro apellido y después la partícula D seguida del apellido de vuestro marido. Su acceso a la educación superior también se desincentivó, pues según José María Pemán, las mujeres eran muy antiintelectuales por definición, y por ello había que apartarlas de la pedantería feminista de bachilleres y universitarias. Respecto a universidades e instituciones educativas, mujeres como Carmen de Burgos, Rosario Acuña, Magdalena Fuentes y Matilde García del Real, todas periodistas, escritoras, maestras, traductoras, filósofas y pedagogas, fueron borradas durante el franquismo de la cabecera de los centros educativos que recordaban y homenajeaban sus trayectorias ejemplares. Así, gracias a todo esto, cuando llegaban adultas habían aprendido que tenían que intentar llegar a ser como se estableció el modelo de mujer ideal. Incluso se hicieron concursos del hogar y cultura, organizados por la revista Telva y publicados en el Nodo, que contaban con el respaldo de toda la sociedad, la política y los medios de comunicación de la época. Ganar este título era algo extraordinario para cualquier joven española, ya que a él se presentaban las jóvenes más estupendas de toda Europa. Un ejemplo de ello era Inmaculada Martínez, que fue nombrada Mujer Ideal de Europa en 1970. Su día a día consistía en, primero, ir a comprar, como símbolo de que sabe cuidar a su familia. Al llegar a su casa, debe realizar la comida, así como otras tareas como la limpieza del hogar o recoger a los hijos del colegio, vestirlos, cuidarlos. Cuando llegara su marido, todo tenía que estar impecable, además de que si tenía algún problema debía callar y siempre mostrar su mejor versión a su marido, al cual tenía que complacer siempre que lo pidiese. El niño mirará al mundo y la niña mirará al hogar. Así resumía la dictadura franquista el papel que el hombre y la mujer debían desempeñar en la sociedad.
El régimen trató de regresar a los ideales tradicionales, imponiendo un sistema patriarcal en el que la mujer quedaba relegada a un segundo plano. Esto fue publicado en la revista Consigna, perteneciente a la sección femenina escrita por Pilar Primo de Rivera, la cual elaboró un manual para ser una buena esposa resumido en estos puntos. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba peyola. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, si limpiaba así, así, así limpiaba peyola. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, así, si lavaba así, así, si lavaba así, así, así lavaba peyola. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía así, así, si cosía así, así, si cosía así, así, así cosía que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría así, así, si barría así, así, si barría así, así, si barría que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, que yo ya vi. Así, junto con la Iglesia y con el sistema educativo, se convirtieron en los pilares que hicieron esta situación de la mujer, la cual había conseguido mejorar durante la Segunda República. Dentro de la Iglesia católica y sus jerarcas destacó Emilio Enciso Viana, sacerdote que escribió obras moralizantes dirigidas a las jóvenes españolas, entre las que destacarían La muchacha en la oración, La muchacha en el noviazgo y La muchacha en el hogar o Para tus 15 años, todas ellas recogidas en la colección Muchacha Cristiana. Su contenido quedaría resumido en que las chicas buenas han de estar encerradas en casa y huir del peligro de la vida moderna que conllevan la familiaridad con el otro sexo, la igualdad de ocupaciones y la igualdad en el modo de vivir y que derivarían en una mujer masculinizada desequilibrada. La moda y la belleza eran los pilares de la mujer española, ya que debía siempre estar guapa y bien vestida para su marido, ya que, si no, su marido podría visitar casas de citas. Los concursos de belleza eran muy habituales en el nodo, en los que se presentaba a la mujer ideal española, haciendo incluso concursos donde se elegían a mis ama de casa. Además de concursos de belleza, se realizaron concursos de natalidad, donde se premiaba a las familias que más hijos tuviesen. Quedarse soltera o no poder tener hijos era parecido a un crimen. Si no lo cumplías, no te habías realizado como mujer. Respecto a los deportes, se les valoraba principalmente por su belleza y feminidad, y no por su capacidad, siendo la gimnasia y la natación las consideradas mejores para ellas, ya que ensalzaban su figura, no requerían mucho esfuerzo, ya que se consideraba a la mujer débil, y ayudaban a desarrollar la pelvis para lograr el objetivo de la mujer, la maternidad. Respecto a sexualidad, se trataba de complacer al marido en lo que él pidiera o quisiera. La mujer tenía obligación de aceptar todas las propuestas sexuales del marido y la mujer nunca podía decir que no. En el ámbito laboral, gran parte de la población femenina se incorporó en él durante y tras la Guerra Civil, debido a la necesidad de las familias y porque parte de la población masculina había fallecido durante dicho conflicto. Pero, pese a su presencia en este ámbito, las mujeres obtenían un salario inferior por realizar el mismo trabajo y muchos de los trabajos les estaban vedados por no ser propios para una mujer. Además, no hay que olvidar que el trabajo de la mujer, por lo general, se consideraba secundario y se realizaba en calidad de ayuda familiar.
Dentro del ámbito de la cultura, en el cine, se produjo una fuerte censura en carteles y en las propias películas, ya que se cortaban escenas, se manipulaban o directamente se eliminaban. Algunas de las mujeres que fueron censuradas son Ava Gardner, Marilyn Monroe, Sarah Montiel, Sophia Loren, Kinsey Paradis o Lana Turner, todas censuradas por llevar escote, enseñar las piernas, el vientre. Además, en la televisión aparecían constantemente anuncios machistas como los que vemos a continuación. Vaya, ¿no le privan de ningún antojo? Un lavaplatos AEG no es un antojo. AEG, para ayudar a todas las mujeres. Edad 19 años. Estado soltera pero con novio. Profesión sus labores. Su especialidad el jazz y los bombones de licor. Su nota personal tener todo limpio como los chorros del oro. Su esposa, sin duda alguna, merece disponer de un tiempo mínimo para dedicarlo a su persona. Sí, su esposa merece tener un poco de tiempo para ella misma, para recrearse en esos mínimos placeres que debe ofrecer un hogar. Y usted debe ser merecedor de ese cariñoso recibimiento que exige cada día. A mis hijos y a mí nos gusta saber que el helado de postre lo prepara mamá. Dígame, ¿el señor? El señor no está en casa. Llámele usted a su oficina. Señores, voy a presentarles a mi secretaria. No es rubia, pero su línea es perfecta y sus ventajas innumerables. Dígame, ¿el director? No, el director no ha venido aún al despacho. No es una cerveza corriente. Claro, es cerveza San Miguel. Con ella no cabe confusión. Ya sabemos que San Miguel únicamente elabora cerveza de gran calidad. En verano aún me gustan más. Son estupendas. Muy agradables. Y no se planchan. Los grandes descubrimientos. ¿Las descubrí? Gracias a Mimi, las descubrí. La media que hace posible un gran descubrimiento, tus piernas. Gracias a Mimi, las descubrí. Ahora supongamos que una mujer se rebela y no cumple con lo establecido. ¿Qué pasaría? Podían pasar varias cosas. Una de ellas era llevar a adolescentes de entre 16 y 25 años que se consideraban descarriadas o en riesgo de caer, es decir, rebeldes, prostitutas, lesbianas, campesinas, violadas, al Patronato de Protección de la Mujer, una institución que se encargaba de controlar la moral de la población femenina, cárceles legalizadas y llevadas por monjas que les privaban de su libertad, donde eran educadas para rehabilitarlas, viviendo en pésimas condiciones y siendo torturadas constantemente. Eran llevadas por sus familias o por personas de entre 24 y 45 años que se encargaban de vigilar bares, piscinas, lugares de ocio, para ver si alguna mujer cometía alguna irresponsabilidad y tenía que ser llevada. Algunas de las consideradas irresponsabilidades podían ser llevar ropa demasiado corta o desobedecer a tu familia. Si no eran llevadas ahí, las consecuencias podían pasar de violencia sexual, descargas eléctricas, robos de bebés, humillaciones públicas, entre las que destacaban raparles el pelo, algunas de ellas dejándoles un mechón de pelo en el que se colocaba un lazo con la bandera monárquica y obligarlas a ingerir aceite de ricino que les provocaba diarreas constantes para que, según afirmaban, arrojaran el comunismo del cuerpo, al tiempo que eran paseadas por las principales calles de las ciudades haciendo el saludo falangista como forma de avergonzarlas. El objetivo era humillar a la mujer que no cumplía con la feminidad tradicional, ya que el pelo era símbolo de feminidad, provocando así que esta vergüenza pasada les hiciese regresar al hogar y al ámbito familiar, de donde nunca deberían haber salido. Otra de las muchas cosas que tuvieron que sufrir las mujeres fue que, si una mujer no tenía dinero para alimentar a sus hijos, se veía obligada a hacer la recoba o el extraperlo en Gibraltar, es decir, vender productos de contrabando para sobrevivir, una tarea ilegal que en aquellos tiempos se convirtió en la forma de la vida de estas mujeres durante muchos años para ganar algo de dinero con el que poder alimentar a sus hijos. Sin embargo, a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, esto hizo que la resistencia feminista aumentara,
muchas de ellas haciendo huelgas, manifestaciones, escritos donde criticaban la situación y un largo etcétera, mujeres que no callaron y que lograron vencer las ideas fascistas hasta finalmente llegar a la democracia, un proceso de recuperación por el cual lograron mucho, pero que, hasta el día de hoy, sigue habiendo una lucha hasta lograr la plena igualdad de derechos.